Días, ¿cómo están? Pues nosotros estamos muy contentos porque acabamos de estar en adoración, en alabanza, porque hoy es un día muy especial para todos aquellos que estamos caminando, pero ¿saben qué? Dios lo hizo para todo el mundo, para todo aquel que crea en Él, pues bueno, será bendecido. Y hoy vamos a ver un tema muy alusivo al tema de la celebración. Hace un tiempo mi esposa y yo estuvimos en un lugar, en una iglesia que se llama Celebración, y yo le preguntaba a Dios qué significaba eso, por qué ese nombre. Y bueno, yo hasta ahí me quedé, todo era en inglés, yo no alcanzaba a captar muchas cosas. Y ya después salimos, un montón de cristianos, de hermanos de esa iglesia, y afuera tienen una cruz enorme, una cruz negra, que a mí también me hizo muchas interrogativas, y ahora comprendí muchas cosas de lo que estuvimos viviendo ese día. Y hoy voy a hablar acerca de, un poquito más acerca de la resurrección que cada uno de nosotros como cristianos tenemos aquí en el corazón. El haber aceptado a Cristo hace muchos años nos da esa bendición de conocer más de la palabra porque hay más revelación. Y Padre Celestial, hoy tú eres el invitado de honor, Padre, a esta tu iglesia Resurrección y Vida. Te pedimos, Señor, que la unción y el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos dé revelación sobre todo a mí, Padre, para compartir la palabra y que esa palabra caiga en buena tierra y nos dé el fruto que tú quieres que tengamos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de tu amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, pues muy bienvenidos todos. Hoy quiero que empecemos con una palabra hebrea que viene en las lecturas hebreas, y la palabra es estoy agradecido. Yo quiero que tú declares esta palabra, yo estoy agradecido. Muy bien. Y con eso vamos a empezar, porque es una palabra que Dios ha puesto al pueblo de Israel, y esa palabra también a nosotros nos toca, ¿verdad? Y hay un versículo clave que nosotros muchas veces hemos leído, pero no le hemos dado el lugar que corresponde, o a lo mejor lo leemos como compromiso, pero hoy te quiero invitar a que en tu Biblia, en Juan 3:16, declaremos todos los días, si es posible, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate qué importante para Dios que nosotros tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser, para que nos vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. Muchos tenemos la costumbre de leer la palabra, otros no, otros les cuesta difícil orar, leer la palabra, pero mira, el tema de hoy se va a llamar de la cruz a una vida nueva. Ese va a ser nuestro tema. Y hay muchas curiosidades que vamos a estar escuchando, pero que este domingo tú y yo salgamos súper bendecidos, porque es lo que Dios quiere, que tengamos la pasión, el amor, el deseo de siempre de leer la palabra, de escuchar lo que me dicen y yo lo ponga en práctica. Amén. ¿Qué les parece? Ok, entonces el tema se llama de la cruz a una vida nueva. En la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando empezamos a caminar al principio, pues no lo entendemos. Pero conforme pasa el tiempo, los años, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué la iglesia celebración? ¿Por qué la cruz? Y Dios me traía a mi mente, dice, porque ustedes tienen que, y más los nuevos, estar enfocados en congregarse, en leer la palabra, porque con el tiempo les va a venir la revelación de todo lo que yo he hecho en sus vidas desde que me recibieron en su corazón. Y yo me quedé impactado, le dije, Señor, gracias, perdónanos porque a veces te hemos fallado. Entonces, hoy quiero que entendamos que caminar en bendición con el Señor Yeshua, porque así es el nombre verdadero de él, en el hebreo es Yeshua. Y hemos estado aprendiendo esta palabra, y Yeshua es algo extraordinario. Cuando le damos el nombre que es por sobre todo nombre, como dice la palabra, te va a impactar, pero tiene que ser revelado en ti, en tu mente, en tu corazón. Porque hay personas que me han dicho, ¿no? Yo les digo, no, ya no pienses así. Yeshua es el nombre verdadero de Dios en el hebreo allá en Israel. En nuestra vida latina, pues nos acostumbraron a decir Jesús o Jesucristo.
pero no importa. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir de una manera en bendición. Cuando Cristo no solo vive en ti, sino que tú y yo representamos al que vive aquí en nuestro corazón, porque Él vive aquí. Cuando lo recibimos declarando la oración de fe, ni cuenta nos dimos el tesoro que estábamos recibiendo en el corazón. Y lo mencionamos porque nos dijeron, es más, sin saber. Yo la segunda vez, cuando mi esposa fue a una bodega donde se predicaba la palabra de Dios, yo estaba viendo todo lo que estaban haciendo y me llamó la atención, pero me preocupé porque alrededor de nosotros, imagínate una bodega, estaban alrededor muchos hombres orando por nosotros. Yo no sabía que estaban orando y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué hay tantos hombres alrededor después de que se acabó la alabanza? Ya después me dijeron que esos hermanos eran cristianos y estaban orando por ese grupo de personas donde estábamos Raquel y yo salí contento, pues no sé cómo decirte, salimos a gusto de lo que Raquel me había dicho, y a partir de ese tiempo jamás le hemos fallado al Señor, jamás. Nos hemos multiplicado en la familia, en los predicadores, con el hermano mayor, luego el que sigue, luego hasta más pequeño, que es Isaías, pero aquí estamos, mi esposa y yo, durante muchos años, trabajando para el reino de Dios, y lo que Dios quiere es que estemos fuertes. Yo quiero decirte que lo que descubrí yo en este tema, hay unas palabras que se llama redención y gracia. Si yo nomás lo leo así, pues simplemente van a ser unas palabras vacías y huecas. Pero empecé a ver la primera parte que decía redención. Y te voy a explicar rápidamente porque son muchas frases, pero van a ser sembradas esta mañana en tu vida. Redención significa salvación. Muchas veces hemos escuchado la palabra salvación, pero antes íbamos a la iglesia y salíamos. Yo no anotaba, me gustaba la alabanza donde yo estaba, lo que yo oía, lo que yo veía así en lo natural y en lo espiritual. Yo salía contento, quedamos contentos, mi esposa y yo, Raquel, y ahora entiendo, salvación, rescatar, recuperar a alguien o algo, volver a comprar. Yo empecé a sacar esa descripción, la salvación del pecador por el Señor Yeshua. Cuando empezamos a entender ya eso, tu corazón se llena de muchas cosas. La salvación de nuestra alma, la salvación de nuestros errores pasados. Esa es la redención. Liberación. Somos liberados porque estábamos atados al pecado. La redención también significa refugio. Pagar dinero por una subasta. No sé si has visto tú alguna película o alguna situación donde están vendiendo esclavos, hombres y mujeres y niños, y los revisan para comprarlos o los patean. Y hay gente que ve que están haciendo eso y van y compran a ese esclavo. Así estábamos tú y yo en el pasado, en el pecado, ¿verdad? Y hay subastas donde nos compran, y aquí vamos a poner como nuestro Salvador, pues al Señor Yeshua. Nos sacó del pecado, donde el enemigo nos estaba subastando para vendernos, pero sin darse cuenta el enemigo nos estaba abriendo los ojos para que nos diéramos cuenta que la salvación era liberarnos de todo lo que el enemigo nos estaba poniendo, cómo nos tenía cautivos, nos tenía en una situación difícil y no nos dábamos cuenta. Y el enemigo quiere que estemos sufriendo, pero llegó el Señor a nuestras vidas y empezamos a ser libres. Por eso te decía, yo lo que he estado recibiendo de parte del Señor, el Señor no ha parado de bendecirnos hasta el día de hoy con palabras, con profecías, con cosas que tenemos que aprender. La redención era algo legal para nosotros. ¿Por qué lo ganó en la cruz? Cuando tú y yo empezamos a entender, pues se nos abre el mundo espiritual para seguir entendiendo, ¿no? Yeshua pagó el precio por la liberación del pecado de la humanidad, de aquel tiempo y de ese tiempo. Esto hace más de 2000 años y lo seguimos viendo y lo seguimos recibiendo.
La redención entonces quiere decir que es legal, que tú y yo ahora somos libres por la gracia y la misericordia de Dios, para que el Señor, a través del arrepentimiento, porque cuando recibimos a Cristo le pedimos perdón y debe de haber en nosotros un arrepentimiento y una restauración, porque a veces no entendemos. Y lo que hemos visto a través de los años, cuánta gente ha cambiado su vida personal, de gente que era con una vida pecaminosa, de una vida de homosexualidad que algunos tenían, se les fue quitando poco a poco. Empezaron a cambiar su forma de pensar, ¿verdad? Cada persona había malgastado su vida sin darnos cuenta. De muchas personas que vamos caminando en la vida, que nos conocemos. Y la gracia también es algo que se me hizo bien parecido a lo de la redención. Bendiciones, fíjate bien, la gracia significa bendiciones inmerecidas. O sea, no lo merecíamos, por eso se llama la gracia. Luego viene, es un regalo divino, la gracia. También otorga el perdón. Mucha gente dice, es que no, yo no lo siento, pero tú recíbelo, ya Dios se encargará de cómo acomodar todo eso. La gracia también significa salvación. No lo merecías, pero te lo doy, porque lo necesitas, para que te salves. Y ahora los que han recibido esa bendición, pues les ha ido muy bien. Una fortaleza espiritual. Cuando yo veo a los amigos o cristianos que cambiaron su vida, les da mucho gusto porque dicen, mi vida ha cambiado. Y dije, pues qué bueno, ahora no dejes de caminar con el Señor. Porque ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Y tú, en tu mente, tú debes de pensar, yo debo de vivir siempre bajo la gracia del Señor. Te lo recomiendo que siempre lo hagas. Porque las bendiciones de Dios son para que Él ya las ganó para nosotros. Como te decía, es algo inmerecido. Pero cuando tú y yo empezamos a caminar, te das cuenta de todo lo que sin pensar hemos recibido. Porque salvos por gracia mediante la fe. Nosotros cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en fe. ¿Y qué me va a pasar? Pues nada, que te va a ir muy bien. Tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Yeshua canceló la deuda del pecado de todos los que estábamos viviendo así. Hay una palabra que ahorita vamos a estar también viendo que se llama consumado es. Eso está en Juan 19:30 que dice consumado es. Antes de morir el Señor dijo las últimas palabras de bendición para todo el mundo. Consumado es. Lo estaban retando ahí uno de los que estaban ahí clavados y otro que estaba más calmado. Pero fíjate, la consumado es significa victoria y triunfo. Otra vez la bendición. La deuda del pecado de la humanidad fue pagada por completo. Era como traducir, ¿por qué estará diciendo esas palabras? Es por lo que te estoy diciendo. Cumplimiento de la misión a que vine a este mundo de parte del Padre. ¿Sí? Cumplimiento de la misión. Todo está cumplido. Fíjate nomás, todo está cumplido. Ha sido terminado. No hay nada que pagar. Como diciendo, yo ya lo pagué, pero tú no te has dado cuenta. Yeshua lo hizo todo para que nos fuera bien. La tumba vacía representa, como te decía, el significado de la muerte, dándole la validación de lo que él dijo, era cierto, era lo correcto. De momento no lo iban a entender porque tenía que morir para resucitar, ¿verdad? Entonces todas sus promesas se cumplieron para que nos fuera bien, para que todo esto nos fuera dado a cada uno de nosotros. Y por muchos años hemos caminado, pero en la mañana y desde ayer en la noche estaba leyendo y lo leía y me decía Dios, léelo otra vez, leo otra vez esta frase. Y mañana que lo estés hablando, repítelo para que los que lo van a recibir, lo reciban en su corazón. Muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor, empezamos a dejar todo lo viejo, todo aquello lo que nos hacía daño, lo empezamos a dejar. Nos va a costar un poquito al empezar a dejarlo, porque estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Muchos no creen en la cruz, muchos se burlan porque nosotros lo hacemos, pero siguen viviendo de acuerdo a su manera de pensar.
Pero cuando ya empiezan a tener discernimiento, fíjate, esas palabras que empezamos a conocer, discernimiento es empezar a entender por qué esta persona está diciendo esto, porque necesitamos aprenderlo. Entonces, cuando empezamos a conocer al Dios resucitado, cuando estamos en alabanza, ni te das cuenta que Dios nos está cambiando nuestra manera de pensar. Empezamos a levantar nuestras manos. Vamos a aplaudir. Y otros nomás aplauden y otros no aplauden. O otros le hacen así. Porque todavía están esclavizados a la forma religiosa en cómo fuimos, cómo nos enseñaron. Pero al venir al Señor, levantamos las manos, empezamos a aplaudir, a danzar. Tu cuerpo ya no es el mismo. Ese cuerpo le pertenece al Señor, ¿verdad? Nosotros aceptamos el perdón, pero todavía vivimos como en el pecado anterior, ¿no? Ya no debemos de pensar así. En la cruz fue el final del pecado a través del Señor Yeshua. No nomás fue la cruz. En la cruz fue donde el Señor Yeshua fue ahí clavado para perdonar el pecado ¿de quién? De todos nosotros, de toda la humanidad, antes sin conocernos. En aquel tiempo, pues veían algo increíble, como era el castigo romano, ¿verdad? Entonces, la resurrección es el inicio de la vida nueva. Y tú ni yo nos damos cuenta. No, yo quiero seguir viviendo así. Un día estaba yo en una tienda una tienda muy grande, y adelante de mí estaban dos chavos, ya medio grandecitos, y estaban hablando del Señor Jesucristo, Yeshua. Y no te imaginas las barbaridades que estaban hablando de él. Y yo me quedé callado. Dije, no, si les digo esto me van a empezar va a haber un pleito. Entonces yo oía de qué manera nos expresamos del Señor Yeshua de una manera muy triste, con un vocabulario del mundo, ¿verdad? Hablando de que, nomás te voy a decir una palabra que ellos dijeron, un vato que fue a la cruz, pero lo dijeron con unas malas palabras que a mí no me gustaron. Entonces, qué triste es no conocer al Señor Jesucristo cuando estamos en el mundo. No, yo no quiero nada de eso. Nos han dado folletos para leerlos. ¿Sabes qué hace la gente? Mira, ahorita me lo está recordando el Señor. Folletos para que lo puedan leer, y agarran el folleto, lo apachurran en el puño y lo avientan. Así somos. Como el enemigo nos tenía anteriormente. Dice en Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Cuando empezamos a leer la palabra y le pedimos discernimiento al Señor, nuestra mente se empieza a abrir, empezamos a entender. Dios te empieza a hablar. Mucha gente dice que Dios no puede hablar, pero la palabra dice todo lo contrario. Mis ovejas oyen mi voz. No dice que el mundo. Y aún así, en la misericordia, Dios le habla al mundo para que se arrepientan de su forma de vida. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo tengo que creer esta palabra. Cuando vamos a visitar a algún enfermo o alguna persona que está delicada, nosotros tenemos que creer esta palabra en fe y luego dársela a la persona que está pasando situaciones difíciles. En 2 Corintios 5:17, como te decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? A mí me han invitado a ir a los hospitales, a las cantinas, a estar parado en lugares incorrectos, pero yo llevo la palabra, una palabra que sale de mi boca, de mi corazón, y se la comparto a la persona que está ahí y platicamos. Entonces, es muy importante que todos nosotros aprendamos a recibir a Cristo. Los que ya lo tenemos, qué bueno, pero los que nos están oyendo en línea, también yo he visto comentarios, ¿no? Que dicen que somos muy religiosos, no, al contrario, estamos caminando en el camino. Ese es el camino, la verdad y la vida. El camino para aprender. Hay una escritura que viene en Colosenses 2:14 que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuáles decretos? Pues en nuestra forma de vivir en pecado. No nos damos cuenta que
El mundo vive en pecado, robando, mintiendo, engañando, siendo malas personas. Pero Dios pensó en todo a través del Señor Yeshua. ¿Para qué? Para que en ese tiempo tan crucial, ¿y sabes por qué? Porque pronto Él va a venir por la iglesia, por aquellos que lo estamos esperando, por aquellos que van a ser salvos sin merecerlo. Yo te dije que es la gracia. Sin merecerlo, van a recibir la bendición. Las personas que están haciendo daño. Cuando hemos ido a la cárcel a llevar la palabra, no te imaginas cómo los hermanos, porque algunos ya son cristianos, cómo reciben al Señor en la cárcel. Dios me empezó a llevar a la cárcel a compartir la palabra. Yo veía que todos ponían atención al escuchar, y había derramamiento de lágrimas en sus corazones, porque estaban arrepentidos de cómo se comportaron en el mundo y tuvieron que llegar a la cárcel por su mala forma de ser. Unos por delitos más fuertes, pero Dios en su amor y en su misericordia los saca de ahí. Dios tiene sus propósitos para llevarnos ahí a nosotros, para que esa gente cambie su forma de pensar, su forma de ser groseros. Entonces tenemos que aprender a vivir de una manera como Dios quiere. Cuando nos dicen de la tumba vacía, en la tumba vacía nos da una nueva identidad, pero esa tumba vacía trae una explicación, porque tenemos que entender que Jesús realmente resucitó. Cuando la gente en aquel tiempo se dio cuenta que resucitó, yo creo que a muchos les tapó la boca porque no creían, porque esa es la forma religiosa, el no creer. Iban y lo oían y estaban enojados porque Él decía palabras que no entendían. Y es lo mismo que pasa con la gente ahorita. ¿Por qué dirán esas cosas? Yo te invito a que recibas a Cristo, lo recibas en tu corazón, y Él te va a empezar a mostrar las cosas que no conocemos. Dice también el Señor que debemos en Juan 5:39, escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar? Leer la palabra, las escrituras. Yo desde que me acuerdo, siempre nos han dado Biblias, Nuevos Testamentos, folletos. Yo no los tiro, yo los guardo. Aún Biblias americanas, pues no sé inglés, pero trato de escribirlas en una línea, y ahí leo lo que dice, ¿verdad? Y hasta la fecha lo sigo haciendo. La tumba está vacía porque Él sí resucitó. Entonces es importante que tú y yo entendamos que Él vino para traernos salvación y vida eterna. Y quiero que esta mañana vamos a cerrar con esa palabra, ¿no? La tumba ya está vacía. Ahí ya no hay un cadáver, porque Él resucitó. Ese era el propósito de Dios. En el versículo de Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En Colosenses 3 dice, busquemos las cosas de arriba. Ya por mucho tiempo anduviste en el mundo, ahora busca las cosas de arriba, para que te vaya bien. Al principio no le vamos a entender, pero con esta frase voy a terminar. En la cruz se cumplió el plan de Dios para la redención del hombre y de toda la humanidad, entre los cuales estamos todos nosotros, los que estamos aquí, los que lo están oyendo, los que lo van a oír. ¿Y sabe lo que quiere Dios? Que no dejemos de compartir la palabra, de dársela a una persona que lo necesita, a la gente que está pasando mucha necesidad. A mí me da mucha tristeza ver a la gente ir a la basura a ver si hay que comer o juntar lo que está en la basura. Y yo le digo, ¿qué andas haciendo, amigo? Pues ando trabajando. ¿Y qué es lo que haces? Pues mira, junto esto, junto aquello, ya Dios me pone, y saque mi cartera y le dé una ofrenda, ¿verdad? Para que coman algo, porque me decían, es que lo que junto es para venderlo y comprar para comer algo. Y eso es lo que debemos de hacer. Y en ese lapso, ya de ti depende y de mí, de hablarles un poquito de la palabra, porque ellos van caminando, darles una pequeña ofrenda o como tú quieras, y llevarlos a nacer de nuevo.
Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que seamos salvos. Y Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por esta palabra que nos has dado. Y hoy vamos a repetir la oración de fe que lleva las siguientes palabras. Padre Celestial, vamos a repetirlo. Yo reconozco que soy un pecador y que ese pecado me separa de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso, oh Señor Yeshua, que tú eres mi Salvador. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yeshua, entra a mi corazón, transforma mi vida y que el día de hoy, cuando yo muera, abriré los ojos y estaré a tu lado. Y te pido, Padre, que así también levantarás a mi familia. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues, Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra, por lo que estoy recibiendo, este tesoro de recibir a Yeshua en mi corazón, y cambia mi vida para poderte servir y conocerte más. En el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.